Violencia política, terrorismo. La violencia se define como todo acto de que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal o objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto puede ser catalogado como una agresividad patológica, cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Según la OMS, se puede, se puede clasificar en violencia interpersonal, autoinfligida y colectiva. Tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y violencia digital. La violencia física incluye todos los castigos físicos, forma de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de la intimidación por parte de los adultos a otros niños. El castigo físico se refiere a todo castigo que utilice la fuerza física con el fin de causar dolor o malestar por leve que sea. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños, con manotazos, bofetadas o palizas, con la mano o con algún objeto, como los azotes, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. También se incluyen las patadas, zarandeos o empujones, arañazos, mordiscos, pellizcos, tirones de pelo o de orejas, y cualquier tipo de agresión o maltrato. Violencia psicológica es el abuso o agresión verbal y maltrato o descuido emocional y puede consistir en, primero, todo tipo de interacción persistente y perjudicial, amenazas de todo tipo que puedan despertar la preocupación. También la falta de atención de parte de sus tutores, insultarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo y herir sus sentimientos, aislarlo socialmente, y esto puede ser causado por otras personas o por uno mismo. También está el ciberbullying, que es el acoso mediante las redes sociales. Violencia sexual. Se considera violencia sexual cualquier tipo de actividad impuesta por una persona que puede someter con facilidad a la otra, protegido por el derecho penal. Esto incluye que en general la incitación o la coacción a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. La trata de personas, que es el uso de niños o mujeres para la explotación sexual comercial, y la prostitución infantil, el uso de niños para la producción de imágenes o grabaciones de abusos sexuales o servicios sexuales. Luego pasamos a la violencia económica. Este tipo de violencia viene de parte de personas o entidades que tienen el control de la economía de muchas personas. Todos estos actos son punibles por la Ley 3036-4. Estos actos son la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de bienes o derechos patrimoniales, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades, la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, limitación o control de los ingresos y la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y luego la violencia digital, que es por último. La violencia, la violencia en línea o digital es cualquier acto de violencia cometido, asistido o grabado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones. Esto se puede explicar por tres conceptos. Primero, el ciberacoso, que consiste en el envío de mensajes intimidadores y amenazantes e insistentes. Luego el sexteo o sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. Y por último, y el más peligroso, que es el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. O sea, quiere decir que es básicamente que alguien publique tu dirección de tu casa y tu documento de identidad, por así decirlo, en las redes. Violencia política. Es el uso intencional de las fuerzas contra un grupo o sociedad por parte de colectivos organizados, que tiene como propósito alcanzar ciertos objetivos políticos. Todas las formas de guerra, los conflictos sociales violentos de diversas expresiones de terrorismo y la violencia de un Estado contra grupos antagonistas al mismo pueden ser consideradas violencia política. ¿Qué es el terrorismo? Es el uso ilegal de la fuerza a la violencia contra personas o bienes para intimidar o coaccionar a un gobierno o a sus ciudadanos para promover ciertos objetivos políticos o sociales. Dentro del cuadro observamos un cronograma de tiempo donde vemos todas las épocas del terrorismo. Primero empieza en 1980, la quema de ánforas en Chuchis. Luego en 1982 nace el movimiento MRTA. En 1983 el asesinato en Uchuracay o Ayacucho. Luego en 1984 primeramente las comunidades de Chumbuy, Ayacucho, es el distrito con mayor número de víctimas. Luego en el año 1984-1985 vemos que Ucayachu o en Cabelitas se hallan 50 cuerpos en una fosa, llamando la atención de los periodistas y de la prensa. Siguiente.
Luego, en 1985 inicios, en Ancora, en Ancomarca, disculpa, Ayacucho, un escuadrón del ejército asesina a más de 60 personas. Luego, en el primer encuentro de las organizaciones de los derechos humanos, parten el país. Luego, en 1986, en un operativo militar murieron más de 200 presos, sentenciados y acusados de terrorismo. Luego, en 1989, en Tarapoto, San Martín, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru asesina a 8 travestis en la discoteca Los Guardianes, como parte de su llamada limpieza social. En 1991, en Más Resaltos, prácticamente el Grupo Colina asesina a 15 civiles, incluyendo a un niño de 8 años. Otro hecho importante en 1992 es que el presidente Fujimori disuelve el Congreso, el 5 de abril para ser exactos. El 6 de junio comienza la recaptura de Víctor Polay Campos. En 16 de julio se da el acontecimiento del coche bomba en Tarata. Ahora, en el 12 de septiembre se da por fin la captura de Abimael Guzmán. En 1995 se da la promulgación de la ley de amnistía general, que prácticamente absuelve de todos los cargos a los militares, incluyendo al Grupo Colina, y a los civiles condenados por graves violaciones a los derechos humanos. En 1996 se da la toma de la Embajada de Japón. En el 99 se da la captura del camarada Feliciano, al igual que sucede en las manifestaciones públicas contra el régimen del Fujimorismo. Ya por el 2000, Fujimori renuncia a la presidencia y por otro lado se pone en marcha una firme acción contra la corrupción. También se restablece el pluralismo político. Por otro lado, se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y por último, se elimina la ley de amnistía general. A continuación, hablaremos de lo que es la violencia política en la actualidad. Bueno, como primer caso, tendremos este hecho del 2014, en el cual se dio la marcha contra la ley laboral juvenil, en el cual se dio una protesta masiva de estudiantes, y especialmente jóvenes, los cuales se veían afectados, dado que esta ley tenía como perjuicios el trabajo temporal de un máximo de 5 años, no contemplaba el pago de la compensación por tiempo de servicios, se quedaban sin gratificación y sin bonificación. A continuación, tenemos el siguiente hecho del 2015, la protesta de los trabajadores del CGTP, es decir, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, en la cual salen a las calles rechazando el programa Servir, creado por el gobierno para organizar el trabajo en el aparato estatal y la privatización de los servicios públicos. Se bloquearon las diversas carreteras, en casi todo el país. Tenemos el siguiente caso, que fue en el 2019, fue aquella protesta a favor de la disolución del Congreso. Miles de peruanos salieron ese jueves a las calles de Lima para reclamar el cierre del Congreso, el cual estaba dominado por la mayoría fujimoristas y que era el principal, contrario de la oposición en el Congreso. Y por último, tenemos el último caso del 2020, en el cual se da la protesta contra Merino, la cual fue una declaratoria, tras la declaratoria de vacancia presidencial, por la incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, hubo bastantes protestas de parte de jóvenes, estudiantes, especialmente estudiantes universitarios, lo cual indignó bastante, así como también se logró la posterior renuncia del presidente Manuel Merino. Esto sería todo respecto a esta presentación. Muchas gracias.